En mi vida pasada todos decían que lo tenía todo. Mi marido, Alexander Blackwood, era rico más allá de lo imaginable y me adoraba, o eso parecía. Aunque no podía caminar, él permaneció a mi lado. Me malcrió con joyas como si no significaran nada. Gasté fortuna solo para mantener mis manos suaves e impecables. Incluso encendió la mitad de los fuegos artificiales de Hindu solo para celebrar mi cumpleaños. Nadie lo vio. Todos pensaban que era un hombre gentil y perfecto. En su interior, sin embargo, no era nada humano, era un monstruo. Me encerró en un patio oscuro. Nadie se atrevió a entrar. Día tras día sufrí. Me rompió las piernas pieza por pieza, me arrancó las uñas una por una, destrozó mis huesos solo por placer. Me miró sonriendo como si nada significara nada y dijo, Charlotte, mira tus manos. Son tan delicadas. ¿No crees que lucirían muy hermosas una vez cortadas? Y luego estaba mi hermana gemela, Evelyn Bennett. Se casó con Maxwell Thornton, el supuesto loco lisiado de la capital, y entró en la familia Thornton. Ella afirmó que la obligué a hacerlo. Lloró por cómo la había arruinado, cómo su familia la había hecho sufrir, cómo su marido no se preocupaba por ella, cómo me envidiaba por casarme con un hombre tan bueno. Luego, el día de mi cumpleaños, ella me empujó al lago. Pero ahora estamos de vuelta, y esta vez es ella la que lucha por casarse con un miembro de la familia Blackwood. Yo renací. Precisamente el día en que Su Majestad organizó el matrimonio, las familias Sue, Thornton y Blackwood estaban formando alianzas. Y en el salón principal, a ambos lados estaban preparados los administradores de dos de las familias más poderosas de la capital. A la izquierda estaba la familia Blackwood, conocida durante generaciones en la medicina. A la derecha, la familia Fornon, destacados funcionarios militares. Ambos estaban allí para elegir novias para sus jóvenes amos. Alexander Blackwood era amable y refinado, conocido por su talento, pero provenía de una familia modesta y no tenía influencia en la corte. Maxwell Thornton, por el contrario, provenía del poder y del prestigio, pero era lisiado, violento y temperamental. En mi vida pasada, mi hermana consideró que los Blackwood eran demasiado pobres y prefirió los orígenes nobles de los Thornton, así que me ofrecí como voluntaria para ir a los Blackwood. Se casó con un miembro de la familia Thornton y pronto fue aplastada por su suegra, apenas reconocible por todo el sufrimiento. El temperamento de Maxwell era volátil. O bien la golpeaba o bien la encerraba. Cuando la volví a ver después de años, estaba delgada hasta los huesos, murmurando tonterías que claramente no tenían sentido. Ella me odiaba, me culpaba, decía que le había robado su oportunidad de ser feliz y que la empujé a ese pozo de fuego. En mi cumpleaños, ella me mató con sus propias manos. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, Evelyn soltó, lo haré. Quiero casarme con un miembro de la familia Blackwood. Por favor, que sea yo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, incluida Evelyn. Me miró con una mezcla retorcida de suficiencia y falsa lástima. Ver su rostro tan parecido al mío me pareció irónico. Ella también renació. Bien, que disfrute de la pesadilla que es Alexander Blackwood. Levanté lentamente la cabeza, encontrando la mirada penetrante del mayordomo de Thornton. Soy Charlotte Bennett. Elijo casarme con un miembro de la familia Fortón para servir al heredero. Para mí, cualquier lugar lejos de Alexander Blackwood era el paraíso. Esta vez iba a vivir plenamente. El mayordomo guardó silencio un momento y luego asintió con firmeza. Que así sea, señorita Charlotte. El acompañante nupcial de Fortón llegará en 3 días. Su voz era baja y firme, sin dejar lugar a dudas. Estaba decidido. Evelyn habló emocionada. Gracias, hermana. Tu pareja ideal es mía. Ahora, esta vez, eres tú quien se dirige al manicomio de la finca Thornton. 3 días después, el modesto palanquín nupcial de los Thornton se detuvo justo enfrente de la residencia Bennett. Sin ruido, sin procesión extravagante, solo una sencilla silla de manos azul y un puñado de sirvientes con cara de piedra. Sinceramente, incluso la bienvenida de una concubina habría sido más grandiosa. Todos en la casa Bennett me miraban con sentimientos encontrados.
Un poco de lástima, sobre todo regodeo. Evelyn estaba de pie no muy lejos, vestida de rojo festivo, con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisita de suficiencia. Ni siquiera se molestó en esconderse. Sabía que me estaba esperando. Esperando verme derrumbarme. Esperando verme desesperada. Qué lástima por ella. Iba a decepcionarse. No hubo ceremonia formal, ni derechos tradicionales. La matriarca simplemente me condujo directamente a un patio llamado Kind Grace Hall. En el asiento principal estaba sentada una mujer de unos 40 años. Era una mujer bien cuidada, de rasgos apacibles, vestida con una túnica morada oscura bordada con oro, con patrones de peonías enhebradas. Un brillante brazalete de jade colgaba de su muñeca. Era la señora Thornton, la matriarca de la familia. Así que esta es la segunda hija de la familia Bennet. «Qué chica tan bonita», dijo con cariño, aunque su tono carecía de verdadera calidez. Hice una reverencia, como exigía la etiqueta, hablando en voz baja. Charlotte saluda a la señora. Mi postura era humilde, cada movimiento medido y cauteloso. Mantuve la voz ligera, como si me sintiera un poco intimidada a propósito. Ahora somos familia. No hay necesidad de estar tan tensa. La señora Thornton me hizo un gesto para que me levantara, manteniendo la calma. Maxwell. Bueno, su temperamento no es fácil y su salud. Suspiro. Lo pasarás mal, me temo. Aunque Maxwell no es de mi sangre, lo he criado desde pequeño. Solo quiero lo mejor para él. Toma este brazalete. Era un brazalete de jade verde imperial de alta calidad. Bajé la mirada, curvé ligeramente los dedos, fingiendo nerviosismo. Gracias, señora. Es un honor servirle. Parecía que mi comportamiento le agradó. Su sonrisa se hizo más profunda. Buena chica, esa es la actitud correcta. Acomódense. Si necesitan algo, díganselo a los sirvientes, dijo con un gesto despreocupado, como si estuviera quitando algo trivial. Me sacaron del Kind Grace Hall y me llevaron a la casa de Maxwell Thornton, Bamboo Whisper Courtyard. Cuanto más caminábamos, más desolado se volvía. En cuanto se abrió la puerta, me invadió un fuerte olor a medicina. El patio estaba cubierto de maleza. Un hombre se apoyaba contra la ventana en una gran silla de ruedas, envuelto en gruesas mantas que casi lo engullían. Solo se le veían la cara y las manos. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados, una leve sombra de barba en la mandíbula. Así que este era el infame lisiado y violento Thornton, demacrado, sin vida, con un aspecto más muerto que vivo. Giró lentamente la cabeza al oírme. Sus ojos eran gélidos, llenos de asco e impaciencia. ¡Fuera! Su voz era áspera y desagradable, tan agresiva como la mirada en sus ojos. Este hombre era mi marido. En mi vida anterior, oí que murió de enfermedad y no fue una muerte en paz. Pero ahora, viéndolo así, no sentí miedo. Curiosamente, me sentí tranquila. Al menos su ira era real. Su dolor era real. No como Alexander Blackwood, tan falso que me erizaba la piel. No me moví. Me quedé allí quieta. En momentos como este, fingir impulsivamente era la peor idea. Recordé haber oído que mi hermana una vez intentó volver a casa de los Bennet y terminó encerrada 3 días, casi muerta de hambre. Maxwell entrecerró los ojos al ver que no me iba. Su ira se intensificó. De repente, agarró una taza de té cercana y me la arrojó con fuerza. Pasó zumbando junto a mi frente, estrellándose contra el marco de la puerta, haciéndose añicos. Gotas de té hirviendo me salpicaron el dorso de la mano, dejándome un ligero escozor. Te envió a vigilarme, gruñó, agitando el pecho como si solo gritar lo agotara. Aún así, no me moví. Mis ojos se posaron en la manta que cubría sus piernas. Mi señor, dije con calma, soy Charlotte, tu esposa. Sus ojos estaban llenos de desprecio mientras gritaba, fuera. En realidad, no fui muy lejos, solo me senté afuera, en un rincón más limpio de la habitación. No podía irme. Aún lo necesitaba para seguir con vida.
El patio de bambú que escuchaba era como un espacio olvidado en la finca Thornton. Aparte de los sirvientes que venían a dejar comida y medicinas, nadie se molestaba en registrarse. Las comidas se simplificaban cada día hasta el punto de ser francamente lamentables. Solo una sopa insípida sin apenas nada. Carne, apenas una sombra. Incluso las medicinas a veces venían con un extraño hedor agrio. La señora Thornton nunca me hizo nada directamente, pero esta era su forma de complicarnos la vida a Maxwell y a mí. Probablemente pensó que alguien como yo, criado en la comodidad y la tranquilidad, se derrumbaría rápidamente bajo este tipo de presión. O rogaría por irme o simplemente me rendiría. Los sirvientes la seguían. Al principio, seguían siendo respetuosos, pero una vez que vi cómo la madama me despreciaba y que, incluso siendo la nuera, no era la favorita, empezaron a aflojar. Y mi querida hermana tampoco se inmutó. Se pasaba de vez en cuando, encantada de recalcarlo. Siempre las mismas líneas. Alexander me trata tan bien. Me consigue los mejores bordados de sué. Incluso estas horquillas con plumas de Martín Pescador, las emperatrices del palacio no podrían tener mejores. Verte así me rompe el corazón. ¿De verdad, qué vale el aire de un mercado? Un desperdicio. Nunca respondí. Después de unas cuantas visitas sin ningún drama, se aburrió y dejó de venir. Maxwell vio todo esto, pero no dijo ni una palabra. Yo también intentaba no molestarlo. Cualquier cosa que me lanzara, simplemente la recogía y la arreglaba. Por la noche llevaba agua a su habitación, lista para lavarle la cara. Él volcaba la palangana y yo limpiaba el desastre en silencio. Hacía lo que podía para que esos ingredientes sosos tuvieran un sabor un poco menos horrible. Incluso la medicina la examinaba cuidadosamente antes de que llegara. Pasó un mes entero y seguía sin confiar en mí, no del todo. Ganar su cariño llevaría tiempo, lo sabía. Se quedaba encerrado en su habitación, la mayor parte del tiempo mirando por la ventana en silencio. A veces emitía un gemido bajo cuando el dolor lo azotaba. Su mal genio no se había ido, pero al menos no estaba destrozando cosas como antes. Tal vez estaba demasiado débil, o tal vez simplemente ya no le importaba. Entonces, un día, algo cambió. Una tarde, la señora Thornton trajo a un viejo médico, supuestamente un hombre famoso de la capital, para que revisara a Maxwell. Conocía el acto, otra de sus actuaciones, tratando de parecer una madre cariñosa. El anciano se inclinaba y le tomaba el pulso como si estuviera haciendo algo importante. Luego se acarició la barba y empezó a soltar vagas tonterías, básicamente, que la enfermedad era grave, que necesitaba descanso y que la recuperación dependía del destino. Justo a tiempo, la señora Thornton suspiró, apretando mi mano con fingida preocupación. Charlotte, ya lo oíste. La enfermedad de Maxwell. Suspiró. Bajé la mirada, fingiendo ser la viva imagen de la obediencia. El doctor terminó de escribir la receta y estaba a punto de entregársela a los sirvientes. Levanté la cabeza, miré la lista y de repente hablé, no muy alto, pero con voz clara. Doctor Wang, ¿no es demasiada la cantidad de aenite? El cuerpo del heredero ya está débil y no puede soportar algo tan fuerte. Podría hacerle más daño que bien. La sala se quedó en silencio. Todos me miraron fijamente. El rostro del doctor se congeló, claramente no esperaba que lo interrogara. La sonrisa de la señora Thornton también se endureció y su mirada se volvió aguda. Maxwell giró la cabeza de golpe, sus ojos, que habían parecido inexpresivos durante semanas, ahora se iluminaron de sorpresa. Les devolví la mirada, manteniendo un tono firme. En casa solía acompañar a mi primo, que estudiaba medicina. Solo sé un poco, así que si me equivoco, por favor, perdónenme, doctor Wang. Claro, era mentira. No sabía nada de medicina antes. Pero en mi vida pasada, Alexander Blackwood me rompió las dos piernas y me encerró en su estudio. La familia Blackwood tenía una profunda formación médica y la mayoría de los libros en ese estudio eran sobre medicina. Terminé leyéndolos todos. Más tarde incluso ideé varias recetas medicinales y tratamientos de belleza a base de hierbas. Al principio lo hice solo para sobrevivir.
Alexander estaba decidido a cortarme las manos, así que logré distraerlo, le dije que mis manos eran útiles, que podían crear cosas hermosas. Con el tiempo, esas recetas de belleza llamaron la atención de personas muy importantes. Funcionaron, cada vez más gente venía a pedir las fórmulas. Eso me dio un nuevo valor a sus ojos. Alexander podía ser retorcido, pero nunca rechazaba las ganancias. Incluso me dejó conocer a gente de fuera con la esperanza de que creara mejores fórmulas. Después de todo, mi rostro y mis manos se convirtieron en los mejores avales de esas recetas. Así que, para seguir con vida, no tenía más remedio que seguir investigando en el conocimiento médico. En ese momento, seguía hablando con humildad, pero el mensaje detrás de mis palabras no podía ser más claro. Este era el momento que había estado esperando, tenía que aprovecharlo. El viejo médico se avergonzó cuando lo reprendí delante de todos. Intentó defenderse, pero sus ojos lo delataron, era evidente que se sentía culpable. La señora Thornton me miró fijamente antes de indicarle al médico que se fuera. No dijo nada más y se llevó a su gente al salir del patio de Tingu, pero era obvio que empezaba a sospechar de mí. Eso era exactamente lo que quería. Si quería a Maxwell Thornton como aliado, tenía que demostrarle mi posición y lo que podía hacer, sin que pareciera que me esforzaba demasiado. El momento de esta noche sería perfecto. Esa noche entré sola en los aposentos de Maxwell. Estaba sentado en su silla de ruedas, de espaldas a mí. El fuerte olor a medicina en la habitación era inevitable y, debajo de todo eso, había una silenciosa y pesada sensación de desesperanza. ¿Sabes de medicina?, preguntó primero, con la voz aún áspera pero ya sin rabia. Un poco respondí, acercándome para que pudiera verme. Bajo la tenue luz, su rostro parecía pálido, fantasmagórico, sin sangre, pero sus ojos, agudos y curiosos, me observaban de cerca. Tus piernas, dije con sequedad. No es una enfermedad, es veneno. Su cuerpo se puso rígido, apretando el reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Es un veneno de acción lenta. No te matará, pero te quitará la capacidad de caminar y te desgastará poco a poco. Y alguien ha estado manipulando tu medicina, añadiendo tónicos que parecen útiles pero que aceleran el daño. Con el tiempo tu cuerpo simplemente se agota. Era algo que había reconstruido a partir de fragmentos de información de mi vida anterior y pistas recientes. Maxwell me miró fijamente, con expresión confusa, conmoción, duda y tal vez incluso un leve atisbo de esperanza. Tan débil que probablemente ni él mismo lo notaba. Respiró hondo. Tragué saliva. Puedo tratarlo, dije con calma y firmeza. Soltó una risa breve, seca, ligeramente burlona, aunque sin su tono habitual. ¿Y por qué debería creerte? Porque queremos lo mismo y porque puedo hacerlo, respondí mirándolo directamente. Él no contestó, simplemente permaneció sentado, su pecho subiendo lentamente. Quiero hacer un trato, continué. Trataré tus piernas y te ayudaré a mejorar. Te ayudaré a salir de esta trampa. A cambio, quiero tu protección. Ayúdame a derribar a quienes se interpongan en mi camino cuando lo necesite. Miré significativamente en dirección al salón CNN. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué deseas?, preguntó en voz baja. Quiero vivir con dignidad, respondí, encontrando su mirada, y quiero que paguen quienes me traicionaron y me humillaron. La habitación quedó en silencio, solo el viento del exterior susurraba de vez en cuando. Después de una larga pausa, los labios de Maxwell se curvaron en una leve sonrisa. Está bien. A partir de ese momento, nuestros destinos quedaron unidos. Desde que hice el trato con Maxwell Thornton, las cosas cambiaron un poco en Bamboo Grove Pavilion. Delante de la señora Thornton yo seguía siendo la misma tímida y nerviosa segunda señorita Bennet. Cualquier regalo que ella me enviara lo aceptaba sin quejarme, actuando terriblemente agradecida. Cada vez que ella me llamaba, yo aparecía con los ojos bajos y una mirada asustada y rígida. Incluso me arruiné el cabello a propósito, me puse un poco de ceniza debajo de los ojos para parecer pálida y enfermiza. Al parecer funcionó, ella parecía cada vez más disgustada conmigo, como si yo fuera un insecto que podía aplastar en cualquier momento.
Y ese desprecio era exactamente lo que necesitaba para permanecer bajo su radar. Con la excusa de encargarme de las comidas del heredero, comencé a revisar todo lo que llegaba. Alegando que Maxwell estaba frágil y necesitaba moxabustión para protegerse del frío, pedí hierbas y carbón a la casa, junto con algunas hierbas casi inútiles de las recompensas de la señora Thornton. Discretamente fui preparando una nueva fórmula. Maxwell hizo bien su parte. Para todos los demás, él seguía siendo el mismo hombre malhumorado y temperamental que podía estallar de repente. Cuando la solterona venía a revisarlo, me gritaba directamente, incluso me amenazaba con el cuenco de medicinas, pero yo captaba el destello en sus ojos cuando pasaba a mi lado, rápido y significativo. Me estremecía en el momento justo, con los ojos enrojecidos, pareciendo a punto de llorar. Una vez que las puertas se cerraban y los visitantes se iban, el pabellón Bamboo Grove era nuestro. Le pinchaba las piernas y le aplicaba moxa sobre los puntos de acupuntura adormecidos. Le dolía muchísimo, sudaba a mares hasta quedar blanco como una sábana. Sus labios sangraban por la fuerza con que los mordía, pero nunca emitía ningún sonido. Luego le frotaba el ungüento que yo misma preparaba. Olía horrible, pero hacía que la sangre fluyera nuevamente. ¿Cómo se siente?, pregunté en voz baja. Sus ojos permanecieron cerrados. Una larga pausa. Me pica. Ese extraño hormigueo, profundo y ascendente desde el hueso, significaba que algo estaba despertando, los nervios. Era una buena señal. Maxwell empezó a hablar más, incluso sonreía de vez en cuando. Algo entre nosotros había cambiado, pero no duró mucho. Los secretos no permanecen enterrados para siempre. Su tez estaba mejorando claramente. No parecía tan sin vida como antes. Todavía en la silla de ruedas, sí, pero la oscuridad a su alrededor se disipaba y sus ojos recuperaban nuevamente esa mirada penetrante. La solterona de la señora Thornton empezó a sospechar, la forma en que lo miró y luego me miró. Sí, se avecinaban problemas. Un día, la sopa que llegó parecía más oscura de lo habitual y tenía una ligera dulzura metálica. La probé con una horquilla plateada, que se oscureció instantáneamente. Mis manos temblaban mientras sostenía el cuenco. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Parecía que finalmente había decidido llegar hasta el final. Descarté la sopa venenosa y la cambié por la que yo misma había preparado. Desde la cama, Maxwell me observaba moverme con ojos profundos e ilegibles. Ella ya terminó de esperar, su voz sonó áspera. Lo sé. Unas noches más tarde, se levantó un viento repentino. Justo cuando estaba a punto de dormirme, oí un crujido suave, como el de una teja rompiéndose. Entonces ese espeso olor a agua entró flotando por la rendija de la ventana. Se me cayó el corazón. Contuve la respiración y corrí hacia la cama de Maxwell. Él también lo notó cuando intentó sentarse. No te muevas, susurré, agarrando un paño húmedo y colocándolo sobre su nariz y boca. Afuera se oía el sonido de pasos, bajos y deliberados. Muévete rápido. Saquen a ambos y luego incendien el lugar. No quedó ninguna evidencia. La señora Thornton en realidad había enviado asesinos, pero yo, una mujer apenas capaz, y Maxwell, todavía gravemente enfermo, ¿qué podríamos hacer? ¿Realmente íbamos a morir aquí esta noche? Miré a mi alrededor, agarré el candelabro de la mesa y rápidamente me cubrí detrás de la puerta. Maxwell Thornton me atrapó la muñeca. Su mano estaba fría, pero alarmantemente fuerte. Y en sus ojos había una rabia controlada que me provocó escalofríos en la espalda. Alguien estaba intentando abrir la ventana. Una mano se metió a tientas en la puerta, buscando el pestillo. De repente, un grito agudo resonó afuera, seguido de un par de golpes fuertes y luego silencio. Un momento después, una voz baja vino desde el otro lado de la puerta. Señor mío, perdone la demora. Uno de los hombres de Maxwell. Lo miré y un destello de comprensión pasó por sus ojos. Él me dio un ligero asentimiento. Por ahora, el peligro había pasado, pero mi espalda estaba empapada de sudor frío. Gracias a Dios que había hecho preparativos. Después de todo, no era víctima de nadie. El asesinato pudo haber fracasado,
pero los rumores no cesaron. Después del allanamiento, en la casa comenzaron a chismear, especialmente cuando la señora Thornton repentinamente volvió a la cama. Comenzaron a extenderse rumores culpándome, diciendo que mi presencia era desafortunada para los Thornton. Peor aún, cosas feas, acusaciones de que le estaba siendo infiel mientras él estaba postrado en cama. La forma en que los sirvientes me miraban cambió, sospecha y desdén en sus caras. Ella es fría como el hielo, ¿no? El joven señor apenas aguanta, y ella tampoco se portaba exactamente bien antes del matrimonio. Esos susurros eran como cuchillas invisibles, cada una cortando más profundamente que la anterior. La señora Thornton sabía exactamente dónde apuntar, directo al corazón. Me quedé junto a la ventana, mirando el cielo nublado, con las manos tan apretadas que mis nudillos palidecieron. ¿Qué planeas hacer? La voz de Maxwell vino detrás de mí. La capital ya no es nuestro lugar, dije en voz baja. Tu recuperación necesita espacio, en algún lugar tranquilo, fuera de la vista. Hay demasiados ojos puestos en nosotros aquí. Incluso conseguir la medicina adecuada es un desafío. ¿Y tú? Hice una pausa y lo miré. Necesitas un lugar donde realmente puedas hacer lo que quieres. Se giró para mirarme. ¿Dónde? En algún lugar fuera de la ciudad, quizás una villa lo suficientemente aislada. Diremos que es por tu salud. Se quedó en silencio un momento, sus dedos golpeando suavemente el apoyabrazos de su silla de ruedas como si estuviera sopesando sus opciones. Está bien, asintió. Dejar la finca de Foron no fue fácil, pero él pidió favores que no sabía que había pedido. El emperador aún recordaba el servicio de su padre. Al parecer obtuvimos la aprobación. La señora Thornton no estaba contenta, pero no tuvo más remedio que ir. Nos mudamos a una tranquila villa en las afueras de Kim-chan. Era un lugar tranquilo y apartado de todo. Los guardias eran todos hombres de Maxwell. Fue entonces cuando lo comprendí, era más que capaz de protegerse a sí mismo. Entonces, ¿por qué se había dejado enjaular en la casa de los Thornton durante tanto tiempo? Me miró y dijo, el mundo es un lugar solitario. Antes de que llegaras, nunca pensé que querría quedarme aquí mucho tiempo. Adelante, adelante, adelante. Finalmente pude darle el tratamiento adecuado, acupuntura, baños de hierbas y un ungüento mío recién mezclado. Día a día, su pierna se hacía más fuerte. Incluso hubo un leve retorno de fuerza. Ya no se quedaba sentado sin rumbo. Comenzó a revisar las cartas confidenciales que le enviaban. Cada vez que las leía, fruncía el ceño. De vez en cuando, soltaba una burla escalofriante. Esa imponente presencia suya estaba regresando poco a poco. Estar tan lejos de todo el caos de la capital debería haberme traído paz, pero mi mente todavía estaba inquieta. El trauma de estar preso en la casa de Alexander Blackwood me acechaba incluso cuando intentaba no pensar en ello. A veces podría jurar que escuché su voz otra vez, eres mía. Cada centímetro de ti me pertenece. Si te portas bien, te daré el mundo entero. Charlotte, quédate conmigo para siempre, ¿de acuerdo? Si te rompo las piernas, seré tu muleta. Si me desafías, te quitaré los ojos, los oídos y la lengua. De esta manera, solo quedaré yo para ti. Cuando tus manos sean lo suficientemente bonitas, las cortaré y las convertiré en una exhibición. De esa manera, permanecerán hermosas para siempre. A veces esos recuerdos me sacaban del sueño, empapado en sudor frío y con el corazón acelerado mientras imaginaba sus pasos acercándose. Me esforcé por calmarme y me recordé una y otra vez, esta vida es diferente. Pero las pesadillas nunca cesaron y pronto no pude descansar. Una noche, me desperté gritando, empapado de miedo, solo para caer directamente en unos brazos cálidos y firmes. Estoy aquí, Charlotte, susurró. Fue solo una mala pesadilla, eso es todo. En ese momento él era mi salvavidas. Me estaba ahogando y él me sacó a la superficie. Me aferré a él. Él no lo soltó. Unos días después recibí noticias de la capital. Se trataba de mi hermana, Evelyn. Una noticia llegó a través de los contactos de Maxwell. La carta decía que estaba siendo mimada en la propiedad de Alexander.
la trataba con cariño, la mimaba con sedas y joyas sin fin. Todo sonaba tan extravagante. Pero cerca del final, hubo una línea que me heló la sangre. La seguridad se había reforzado en la zona, especialmente cerca de sus aposentos. Mis dedos estaban helados mientras sostenía la carta. Ese tipo de ternura la conocía demasiado bien. Es del tipo que asfixia, mezclado con veneno. Ella debe estar asustada ahora. Viví esa vida una vez. Ahora es su turno. El destino tenía un cruel sentido de repetición. Sosteniendo la carta sobre la llama de la vela, vi cómo se quemaba hasta convertirse en cenizas. El tiempo parecía desdibujarse en las montañas. Antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado varios años en silencio. Con mi cuidado y tratamiento, las piernas de Maxwell Thornton sanaron completamente. No solo volvió a caminar, sino que también podía correr, saltar y moverse mejor que antes de la lesión. De pie en el patio, alto y de mirada penetrante, ya no tenía la sombra de alguien que solía sentarse en una silla de ruedas. Pero incluso mientras se recuperaba, nunca dejó de planificar en secreto. Todas esas cartas que recibíamos formaban una red de información silenciosa pero densa sobre la capital. Por fin había llegado el momento. Era hora de regresar. El día que regresamos a la capital, el panorama era grandioso. Maxwell montó un semental negro y encabezó la procesión. Llevaba una túnica oscura con detalles plateados, su rostro estaba frío como una piedra, escaneando a la multitud que se alineaba en las calles. Algunos miraban con asombro, otros con miedo. La señora Thornton estaba parada en la puerta principal fingiendo sonreír, pero la mirada en sus ojos era aguda y venenosa mientras nos miraba. Probablemente no podía comprender cómo alguien que ella creía lisiado no solo había sobrevivido, sino que había regresado aún más fuerte. No mucho después, los Thornton celebraron un gran banquete para darnos la bienvenida a casa. Prácticamente todos los que importaban en la capital se presentaron. Luces, risas, tintineo de tazas. Todo parecía festivo en la superficie. La señora Thornton estaba sentada en el asiento principal, vestida con un vestido ricamente bordado que la identificaba como la dama de la casa. Ella intentó lo mejor que pudo para mostrar una sonrisa cálida, pero en el fondo se podía ver lo incómoda que estaba. Después de que el vino hubo circulado unas cuantas veces, Maxwell dejó suavemente su copa. Su voz no era fuerte, pero se abrió paso entre el ruido y llegó a todos los rincones del salón. Hoy no es solo para celebrar nuestro regreso, dijo. También tengo algo que responder, tanto a todos los presentes como a los antepasados de la familia Thornton. Todos los pares de ojos se volvieron hacia él en un instante. La mano de la señora Thornton tembló ligeramente. Madre, Maxwell la miró, tranquila como siempre, pero sus palabras pesaron una tonelada. La muerte del padre realmente se debió a una enfermedad. Su rostro se puso pálido como la nieve. Maxwell, ¿de qué tonterías estás hablando? Espetó ella, intentando sonar firme pero claramente nerviosa. Oh, ¿crees que me lo estoy inventando? Maxwell soltó una risa baja y fría y luego aplaudió. Trajeron a un grupo de personas. Había sirvientes que una vez manejaron las comidas del viejo Lord Thornton, un espía de la sala médica, alguien a quien había atrapado y devuelto. Incluso habíamos capturado a un asesino. También presentamos una ficha de madera grabada con la palabra Anne y un paquete de evidencia física dejada por la solterona que, aunque envenenada, apenas había sobrevivido. Durante todos estos años, mamá ha hecho mucho para sacar adelante a Thornton Jr., ¿no es así? Primero, usaste veneno de acción lenta para matar a tu padre. Entonces viniste a buscarme, tu propio hijastro, envenenándome hasta el punto de que ni siquiera pude caminar, solo para que me consumiera en ese patio sin hacer ruido. No te detuviste allí. Ni siquiera Charlotte se salvó. Té de drogas, incienso extraño, asesinos. Realmente lo intentaste todo. Maxwell Thornton no levantó la voz, pero cada palabra impactó con fuerza, atravesando la falsa amabilidad en el rostro de la señora Thornton y dejando al descubierto la malicia que se escondía debajo. Poco a poco, la evidencia salió a la luz, testigos, documentos y objetos, todo estaba claro. La señora Thornton pasó de estar aturdida a furiosa y luego entró en pánico por completo.
Se puso de pie de un salto, me señaló y gritó, «Eres tú, miserable. Me tendiste una trampa». A mí. Me levanté también y la miré directamente a los ojos. «¿Dices que te envenené, que contraté a esos asesinos, o tal vez fui yo quien asesinó a la vieja marquesa?» Coloqué con cuidado un brazalete de jade verde sobre la mesa, el mismo que ella me había regalado tan amablemente en aquellos días. Es hermoso, ¿verdad? Lástima que esté impregnado de un veneno que se libera lentamente con el tiempo. Llévalo todo el día como yo, ni un dios podría salvarte, ¿también fue obra mía? En cuanto sus ojos se posaron en el brazalete, pareció ver un fantasma, sus pupilas se encogieron, su rostro palideció y todo su cuerpo empezó a temblar. Lo di todo por esta familia. Perdí a mi hijo, perdí la oportunidad de tener otro, ¿para qué? A él nunca le importó. Nunca me dio ni un pastel. Solo pensaba en traerte a ti y a esa mujer de vuelta a esta casa. Tú y tu madre, las dos sois unas inútiles. Unas miserables inútiles. Perdió la cabeza por completo, gritando, riendo, delirando y revolviéndose, pero ya estaba acabado. No había lugar para alguien tan cruel en la familia Thornton. Todas las pruebas, envíenlas al Ministerio de Justicia, ordenó Maxwell. Los guardias llegaron rápidamente y, frente a todos los invitados atónitos, se la llevaron a rastras. Incluso mientras la sacaban, me miró con furia, como si quisiera quemarme, escupiendo maldiciones todo el camino. Y con eso, Maxwell se convirtió oficialmente en el Marqués de Thornton. Yo, su esposa, tomé mi lugar como señora de la casa. Él me dio todo, dinero, tierras, incluso me enseñó a montar a caballo y a disparar. Decía que sabía que podía arreglármela sola, pero que si podía ayudarme a vivir mejor, lo haría con gusto. Antes de besarme, siempre me preguntaba suavemente, ¿puedo? Así que lo abracé del cuello, le devolví el beso y le dije, soy tu esposa. Durante el banquete en la residencia Thornton, el salón bullía de invitados y las bebidas fluían sin parar. Sostuve una copa de vino, sonriendo cortésmente mientras intercambiaba saludos con quienes me felicitaban. Con el rabillo del ojo, vi a alguien familiar y a la vez extraño, Evelyn, mi querida hermana mayor. Caminaba con paso vacilante detrás de Alexander Blackwood, sostenida por su brazo como si estuviera agotada. Llevaba un vestido rosa pálido de tela cara, pero le quedaba torpe, como una niña con la ropa de su madre. Su rostro estaba demacrado, con ojeras, y su mirada no se cruzaba con la de nadie. No se parecía en nada a la mujer que yo conocía. En contraste, Alexander lucía impecable, con una túnica finamente confeccionada, rasgos refinados y una sonrisa serena. Nuestras miradas se cruzaron un instante y en la suya vi sorpresa, envidia y un ligero miedo. A mitad del banquete me disculpé, diciendo que necesitaba aire. En un rincón tranquilo del jardín trasero, Evelyn me alcanzó. Me agarró de la manga. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, las uñas casi clavándose en mi piel. Charlotte, por favor, ayúdame. Su voz estaba quebrada, a punto de llorar. No es normal. Está completamente loco. Me ha estado dando una medicina extraña, dice que me hará obediente. Dice que quiere abrirme el cráneo y ver qué hay dentro. Divagaba con la mirada perdida, claramente al borde de un colapso. También dijo que sabía cosas de tu pasado. Dijo, una vez fuiste como yo. Se detuvo de repente, mirándome de una forma extraña, mitad alivio, mitad satisfacción retorcida, como si mi dolor pudiera consolarla. Eres tan lista. Incluso la señora Thornton perdió contra ti. Tiene que haber algo que puedas hacer, ¿verdad? Por favor, ayúdame. Te lo ruego. O simplemente vuelve con él en mi lugar, ¿de acuerdo? Todavía piensa en ti. Si te vas con él, quizá me deje ir. Qué petición tan patética y ridícula. Me la quité de encima sin mucha fuerza, pero cayó como una marioneta con los hilos cortados. Una vez intentaste matarme, ¿por qué debería ayudarte? Tú te hiciste la cama, Evelyn. La miré fríamente. Tu miseria es tuya. Mi camino fue forjado con mi propia sangre. ¿Qué tan despiadada puede ser?
sollozó ella desplomándose en el suelo. Desde el pasillo cercano, Alexander Blackwood apareció sin que lo notáramos. Se quedó observándonos, sonriendo de forma inalterable, pero con ojos fríos como los de una serpiente a punto de atacar. La ayudó a ponerse de pie con delicadeza. «Evelyn, ¿por qué lloras?», preguntó con un tono suave e indulgente que no combinaba con la tensión del aire. «¿Te molesté de alguna manera?». Evelyn se estremeció, sin atreverse a mirarlo. Su cuerpo entero temblaba, aterrorizada, igual que yo en aquel entonces. Alexander se la llevó, pero antes de irse se giró para mirarme profundamente, esa mirada me heló la sangre. Días después, llegó un paquete al patio de bambú. Dentro había una mano de mujer. Casi me caigo del susto. También había una carta escrita por Alexander, su letra era salvaje, la tinta casi rasgaba el papel, cada palabra impregnada de una emoción inquietante. Decía que en cuanto me vio, todo volvió a él, que él también había renacido. Escribió que me vengó en nuestra vida pasada, que mató a mi hermana y que luego salió a buscarme, convencido de que yo aún sentía algo por él. Describía con detalle el sufrimiento actual de Evelyn, con un tono entre orgullo y amenaza. La carta parecía contener las lágrimas desesperadas de Evelyn y el aliento asqueroso de Alexander. Apreté la página con tanta fuerza que mis dedos palidecieron. ¿De verdad creía que seguía siendo la misma Charlotte Bennet de antes, la que le permitió mover los hilos? En algún momento, Maxwell apareció detrás de mí, tomó la carta, la leyó rápidamente y su expresión se ensombreció, un filo peligroso brilló en sus ojos. «¿Qué planeas hacer?», preguntó. «Quiere verme, ¿verdad?», respondí con una sonrisa fría. «Que venga». Es arrogante y retorcido, convencido de que todavía lo amo. No hay manera de que no muerda el anzuelo. Voy a hacerle pagar por todo, entonces y ahora. Maxwell y yo lo hablamos en detalle. Elegimos como lugar una finca real abandonada en las afueras de la capital. El terreno estaba cubierto de vegetación, las paredes se desmoronaban y la luz de la luna proyectaba un brillo fantasmal, perfecto para enterrar el pasado y todo lo que venía con él. Usando las indirectas veladas en la carta de Alexander, le escribí de manera breve y ambigua, pero lo suficientemente clara para que pudiera seguirme. Las malas hierbas que crecían junto a la villa abandonada en las afueras habían crecido más altas que un hombre. La pálida luz de la luna se derramaba sobre los muros rotos y las ruinas destrozadas, proyectando sombras espeluznantes. El viento gemía como algo que lloraba. No parecía solo un cementerio. Se sentía como uno. Justo en medio de todo, se encontraba Alexander Blackwood. Llevaba una túnica fina, completamente fuera de lugar allí. Había algo inquietantemente brillante en sus ojos, como una chispa alimentada por la locura. «Charlotte, sabía que vendrías», dijo suavemente, como si fuéramos viejos amantes que se reencontraban, no enemigos. «Lo sabía. En el fondo todavía te preocupas por mí». Extendió una mano, tratando de alcanzarme. Dedos largos, elegantes, pero que me recordaban a la lengua de una serpiente, fría y venenosa. Me hice a un lado. Él no se enojó, simplemente sonrió. Esa sonrisa estaba torcida, llena de engaño y obsesión. «Vuelve conmigo, Charlotte. ¿Recuerdas cuando nos casamos? Éramos felices una vez. Pero cuanto más te amaba, más perdía el control. ¿Me entiendes, no? No siempre fui así. Fueron las cosas por las que pasé cuando era niño. Me rompieron. Nadie me ha amado jamás excepto tú. Después de casarnos, sentí calor por primera vez. Eres la única que me importa. En verdad, si tú también te fueras, lo perdería por completo. Esta vez no dejaré que nadie te lleve lejos». Me condujo hacia lo más profundo de la villa. Había una habitación lateral, relativamente intacta, pero la puerta estaba cerrada con candado. Sacó una llave y la abrió. Una ola de podredumbre y desesperación me golpeó directamente en la cara. Quería vomitar. En el centro de la habitación había una gran jaula de hierro. Dentro, acurrucada como un animal moribundo, estaba Evelyn. Sus manos habían desaparecido y sus piernas estaban destrozadas.
Estaba harapienta y medio muerta de hambre. Sus ojos eran pozos sin vida. Escuchó un ruido y lentamente levantó la cabeza. Cuando me vio, sus pupilas se encogieron, pero luego sus ojos volvieron a apagarse, vacíos y entumecidos. Alexander me observó mientras lo asimilaba todo, como si estuviera orgulloso de sí mismo. Sonrió, mostrando su obra maestra. Mira qué bien se porta tu hermana ahora. Antes me contestaba mal, siempre me sacaba de quicio. Pero tú, Charlotte, eres diferente. Tú perteneces a mi lado. Se inclinó hacia mí, con el aliento caliente y los ojos desorbitados por la obsesión. Ven conmigo. Empecemos de nuevo. Como antes. Antes. Esa vida me había destrozado y no había dejado atrás nada más que cenizas. Y aún así tuvo la audacia de decirlo. Reprimí las náuseas que me invadían y me obligué a parecer suave. Parpadeé, traté de contener las lágrimas y susurré con la respiración temblorosa. Alex. Yo. Alex. Levanté la mano como si quisiera tocar su rostro. Esto fue al mismo tiempo una súplica y una señal. Justo cuando mis dedos estaban a punto de rozar los suyos, los moví apenas. Hazlo. La voz de Maxwell resonó en la noche, baja y tensa. En un instante, unas figuras surgieron de las sombras. Las espadas brillaron bajo la luz de la luna mientras el frío de la violencia inminente se apoderaba de él. Toda la suavidad en el rostro de Alexander desapareció. Por un instante, su expresión se congeló, conmocionada más allá de las palabras, luego se transformó en algo salvaje, algo furioso. Me engañaste. Todo había sido una trampa. Los soldados ahora se acercaban. No había salida para él y lo sabía. Se volvió hacia mí bruscamente, sus ojos ya no estaban llenos de anhelo, sino de una furia fría y enloquecida. Y luego sonrió. Fue gentil. Fue cruel. Charlotte, te lo dije, eres mía. Solo mía. Si muero, seguirás siendo mía. Él pronunció esas 3 palabras, te amo. Suave como un susurro. Luego se movió rápido como un rayo. No apuntó hacia mí. Ni hacia los soldados. En cambio, giró y clavó una daga oculta directamente en el pecho de Evelyn dentro de la jaula. Sin dudarlo, solo pura venganza deliberada. La sangre empapó su vestido andrajoso casi instantáneamente. Ella miró la espada con incredulidad, luego lentamente levantó la vista hacia mí. Lo que vi allí era complicado, en parte liberación, en parte arrepentimiento, tal vez incluso un rastro de culpa que no podía expresar con palabras. Entonces se desplomó. Así, sin más, se fue. Alexander empezó a reír. Charlotte, nunca te liberarás de mí. La respuesta llegó con acero frío. Espada tras espada cortó el aire. Su risa se congeló. Luego cayó, pesado y silencioso, con los ojos abiertos de par en par por la muerte. Se acabó. El aire estaba cargado con el hedor de la sangre. Maxwell vino hacia mí y colocó suavemente su capa sobre mis hombros. Sus manos eran firmes y cálidas, su tacto tranquilizador. Ya está hecho. Miré los cuerpos sin vida. Evelyn en la jaula. La pesadilla de una vida pasada y el tormento de esta. Finalmente llegarían a su fin. Alexander se había ido. Evelyn también. Y con sus muertes, la oscuridad que se aferraba a mí comenzó a desvanecerse. Maxwell me tomó la mano. Sus ojos se encontraron con los míos, sólidos y amables. A partir de ahora estoy aquí. Él ya no era el hombre roto en la silla. Se mantenía erguido, el verdadero dueño de Thornton Manor, una figura de verdadero poder. Nadie podría volver a menospreciarlo. Nos apoyamos el uno en el otro en la noche más oscura. Ahora estábamos uno al lado del otro en ese patio en ruinas, esperando la primera luz del día.